Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este episodio número 2 de lo que sería mi serie Bootcamp de cero a fondeado, donde os voy a estar desvelando lo que es mi estrategia y mi enfoque con las cuentas de fondeo y también cómo podéis vivir de ellas de forma consistente mes a mes. Para los que no me conocéis, mi nombre es Nuno Duarte, llevo viviendo del trading con cuentas de fondeo más de 5 años, teniendo meses de 30, 50, incluso algún mes de 80.000 euros en retiros, que lo podéis ver todos en Instagram, que lo voy a estar dejando por aquí. Este vídeo es una introducción a lo que sería ya los conceptos de análisis. En el siguiente vídeo ya vamos a entrar dentro de TradingView, a identificar zonas y a ver mi estrategia paso a paso. Pero creo que es importante entender antes los conceptos que utilizo yo para, bueno, para analizar el mercado, y en esto vamos a enfocar este vídeo. Va a ser cortito, pero creo que es importante. El concepto que utilizo yo para analizar, para buscar operaciones, es oferta y demanda junto con acción del precio. Pero la base de la oferta y la demanda es lo principal. Y al final esto mismo no deja de ser la base de cualquier intercambio, ya sea en trading, en comercios tradicionales o en cualquier negocio donde se intercambie una cosa por otra. Son zonas donde buscamos comprar barato, demanda, y vender caro, que serían zonas de oferta. Ojo, no me malinterpretéis, no significa que el precio esté en máximos históricos y que nosotros vayamos a buscar esta zona para vender, solo porque el precio esté en máximos históricos. No, nosotros, si el precio está en tendencia alcista, lo que tenemos que hacer es buscar puntos donde el precio nos haya creado una estructura alcista para buscar reacciones y sumarnos a esa tendencia, utilizando los conceptos de oferta y demanda. Y son zonas donde hay liquidez y podemos esperar una posible reacción del precio. Ojo, esto no quiere decir que si nosotros tenemos aquí una zona de demanda, el precio llega a esta zona y nos vaya a dar una reacción alcista. No, significa que estas son zonas donde hay liquidez. Y si el precio está bajando de forma limpia, seguramente aquí se va a bajar el ritmo, se va a lateralizar un poquito y va a tener una posible reacción, ya sea a la baja o a la alta. Pero en base a saber que tenemos aquí una zona interesante de demanda, sabemos que podemos beneficiarnos de un posible movimiento alcista. Y aquí lo que nos toca es esperar un escenario, un setup, una confirmación que nos indique esto, que todo esto lo vais a ir viendo en siguientes episodios. Y estas zonas también se crean cuando se producen movimientos fuertes y direccionales en el mercado. Esto es importante, ¿vale? No cualquier zona sirve, no cualquier movimiento sirve, pero la base de estas zonas de oferta y demanda es identificar en la temporalidad correcta un movimiento fuerte bajista y identificar la vela previa, la vela base, para buscar esta zona de oferta. Y lo mismo con un movimiento fuerte alcista en la temporalidad correcta, buscar un movimiento fuerte alcista, identificar la vela base previa y identificar nuestra zona de demanda. Ojo, no cualquier movimiento sirve, hay que entender la estructura del mercado, hay que entender la volatilidad, y en base a eso, junto con la temporalidad correcta, que en este caso me gustan las temporalidades mayores, vamos a identificar esta vela base y crear nuestra zona. La importancia de las temporalidades altas. Como os he dicho, mi análisis se basa en oferta y demanda, acción del precio, en base a un análisis en temporalidades altas. Cuanta más alta sea la temporalidad, más relevante. Creo que esto es algo que es indiscutible. No es lo mismo una zona que identifiquemos en una temporalidad de un minuto, de 5 o incluso de 15, que una zona que hemos identificado en temporalidades de 4 horas o en diarios. Son zonas que se identifican y son mucho más fiables que las temporalidades pequeñas. Y además, cuantas más veces hayas respetado el precio una misma zona, más probabilidad tendrá de reaccionar a ella en un futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo estoy en temporalidades diarias y, por ejemplo, veo aquí una zona que se empieza a crear y el precio lo has respetado bastantes veces, sé que probablemente si el precio vuelve a venir a esta zona, lo más seguro es que aquí se vea una reacción y al final el precio se mueve por reacciones, ni por algoritmos, ni tonterías, al final se basa todo en liquidez. Y yo soy un trader retail y creo que a día de hoy nadie que trabaje, o sea, si no trabaja en grandes instituciones, nadie sabe realmente dónde está la liquidez al 100%, y yo lo que busco es probabilidad. En el trading todo se basa en probabilidad. Si yo tengo escenarios, setups que tienen una probabilidad alta de éxito, yo sé que por más que ejecute esos setups y que algunos sean un stop loss, sé que a largo plazo voy a ganar dinero. Y olvidaros de que esto funcione siempre, esto no es una regla del 100%, pero sí que son
cosas que funcionan mucho mejores, son temporalidades que funcionan mucho mejor que las temporalidades pequeñas. Y también quiero dejar claro algo, no es que mi operativa sea un estilo de trading swing, no, es intradía y son operaciones que me duran 30 minutos, 1 hora, 2 horas como mucho abiertas, pero normalmente en 30 minutos tenemos el resultado de la operación. Y para mí las temporalidades claves para analizar es diario y 4 horas. Empezamos en diario y bajamos a 4 horas. Por último, continuando un poquito lo que hemos visto antes, vamos a ver las temporalidades de analizar y cómo empezar a analizar correctamente. Esto es muy importante porque es la base de lo que vais a ver también en el próximo vídeo para que tengáis un poco en qué tengo yo en cuenta a la hora de empezar a analizar. Lo primero que hago, sea cual sea la sesión que estemos operando, es abrir el gráfico en temporalidad diaria y identificar zonas importantes donde el precio haya reaccionado en el pasado. 3 o 4 zonas son suficientes. No carguéis el gráfico, no tengáis un gráfico con 50.000 zonas, tonterías, FVGs, oferta-demanda, tonterías. Es mucho mejor tener un gráfico limpio con 3 o 4 zonas importantes que yo sepa que estas son mis zonas operativas, que tener un gráfico con tonterías aquí, otras, porque al final dices, ostras, no, pero aquí, 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 y se acaba volviendo un lío. Yo soy muy partidario de cuanto más simple sea todo, más foco vamos a tener, visión más clara en el gráfico vamos a tener y al final nuestro ojo se acostumbra a ver mismos patrones. El trading no deja de ser patrones del pasado que se repiten de forma imperfecta en el presente. Aclarar esto, 3 o 4 horas son suficientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el precio está aquí, yo lo que busco es una zona por encima, una zona por debajo. Es decir, busco encerrar al precio, porque yo quiero saber hasta dónde se puede mover el precio para buscar una posible reacción en estas zonas y también, imaginaos que yo busco aquí una posible reacción o en venta, yo tengo que saber hasta dónde puede llegar. Aunque no sea tanto una zona para operar, yo lo que quiero saber es que si yo abro aquí una venta, quiero saber hasta dónde puede llegar el precio para saber qué rango, qué ratio de operativa tengo. Es decir, si yo busco un 1 a 3 aquí, yo quiero que el 1 a 3 me quede entre zonas, porque al final el precio se mueve de zona a zona buscando liquidez. Por eso también es importante no tener gráfico cargado de zonas. Tenemos ya 3 o 4 zonas en diario, luego bajamos a temporalidad de 4 horas y aquí esto es clave. Las zonas de oferta y demanda las vamos a identificar en 4 horas. Vamos a identificar movimientos fuertes, la vela base y marcar nuestra zona de demanda. Si tenemos una zona de oferta aquí, por ejemplo, en un movimiento bajista, si tenemos una zona diaria junto con una zona de oferta, esta zona tiene una alta probabilidad de éxito. De hecho, justo lo estuve hablando hoy con un alumno que ejecutando operaciones en este setup en 5 minutos, si nos da una buena confirmación en setup, tenemos un 67% de probabilidad de éxito. Ojo, esto no son números aleatorios, está basado en estadística. ¿Vale? O sea, que quedaros con esto, que lo que os estoy explicando y lo que vais a ver funciona extremadamente bien. Ojo, un 67% de win rate con un ratio 1 a 3 es una locura. De hecho, os intentaré traer el testimonio de este alumno en un vídeo que os cuente también su historia. Pero bueno, seguimos con lo importante. Por último, la temporalidad de ejecución. Vamos a usar 15 y 5 minutos para ejecutar la entrada según setup. Es decir, no vamos a utilizar ni siempre 15 ni siempre 5. Vamos a utilizar lo que os estoy comentando, setups, y en base a qué setup tenemos, vamos a ejecutar o en 5 minutos la entrada o en 15 minutos para intentar mitigar esa. Al final nosotros con la ejecución de entrada lo que buscamos es mitigar el exponernos a llevarnos un stop loss. Yo, por último, para que entendáis esto un poco, yo lo que como entiendo el mercado es, tenemos un 50% de probabilidad de éxito. Si yo tengo una entrada a favor de tendencia, al final esto me suma, vamos a poner un 20% de probabilidad de éxito. Si yo, por ejemplo, tengo una entrada con setup, esto me suma un 10% de probabilidad de éxito. Y si tengo una confirmación, esto me suma un 5% de probabilidad de éxito. Esto tal vez sea lo que menos suma, pero es lo que ayuda a evitar muchos stop loss. Por ejemplo, ¿qué os quiero mostrar? Imaginaros que yo tengo aquí un setup
para buscar una compra y aquí entro con una orden pendiente o lo que sea. Yo no tengo información de si el precio va a tener una reacción o no. Sé que puede reaccionar, pero si yo entro con una orden pendiente es información que me falta. En cambio, si veo, por ejemplo, aquí una confirmación interesante en setup, en zona, favor de tendencia y todo, en 15 minutos que me enseñe que el precio aquí está aguantando, aquí podría incluso abrir una compra hasta nuestra siguiente zona buscando ese 1 a 3 con setup, tendencia y confirmación. Bueno, chicos, creo que esto ha sido un vídeo introducción bastante simple, bastante clave también, porque al final entender estos conceptos es la base para entender lo que vais a ver en el siguiente vídeo, que es un poco, bueno, que es un poco no, que es ya la estrategia, cómo identifico yo las zonas, cómo busco estos setups, qué tengo en cuenta o no para no operar y también la estadística de estos escenarios que vais a ver. Y por lo tanto, cualquier duda que os vaya surgiendo sobre estos vídeos, sobre futuros vídeos o vídeo que queréis que grabe para YouTube, me lo dejáis en los comentarios. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, también te agradezco un like, que me lo hagas saber y nos vemos en el siguiente episodio.